Franklin Camargo está conmigo ya, analista político desde los Estados Unidos. Franklin, bienvenido a Edición Especial. Gracias por tenerme, un placer estar aquí. Varias cosas que quiero hablar contigo. Lo primero, el presidente Trump ha puesto a la policía de Washington, D.C. bajo control federal, convocando a su vez a la Guardia Republicana. ¿Qué opinión te merece esto? Sí, hay que entender primero lo que es Washington, D.C. o el Distrito de Columbia. Es la capital de Estados Unidos y no se entiende propiamente como un estado. Por lo tanto, cumple con reglas diferentes. En primer lugar, no tiene un gobernador. En segundo lugar, el Congreso e incluso hasta cierto grado el Poder Ejecutivo tiene las competencias de realizar ciertas acciones o despliegues, sobre todo en materia de seguridad. Entonces, Donald Trump tiene precisamente las competencias de desplegar las fuerzas de orden, en este sentido la fuerza o la Guardia Nacional, para atender lo que él llama una emergencia. En Washington, D.C., que es uno de los distritos más progresistas del país, se ha visto una serie de políticas que en materia de seguridad han generado malos resultados. El no procesar crímenes de adolescentes, el considerar algunos crímenes como delitos menores cuando en realidad tienen una gravedad que se pudiese considerar mayor. Y esto ha llevado a Donald Trump a decir, ¿sabes qué? Washington, D.C. está en problemas, sus líderes políticos no lo están resolviendo, por lo tanto unilateralmente yo intentaré hacerlo. Es algo que ya se ha hecho en el pasado, sin ir muy lejos, él lo hizo en el año 2020 en un contexto distinto, que fueron las protestas de Black Lives Matter a raíz de la muerte de George Floyd, y Donald Trump lo está haciendo nuevamente. Porque rápidamente marcaba la distinción entre Washington, D.C. y un estado realmente como puede ser California o la Florida. Porque en California, por ejemplo, se necesitaría el consentimiento o incluso la petición del gobernador del estado, a menos que Donald Trump invocara, como lo hizo de hecho también meses atrás en California durante las protestas por inmigración, invocara que hay una insurrección. No es el caso de DC, tampoco necesita hacerlo. Claro. Pero hay gente que está diciendo que esto es extrapolarse en sus atribuciones. No sé si eso es así o no. ¿Y qué comentarios de el desplazamiento de los homeless en Estados Unidos también que ha anunciado? ¿Es esto algo que tú lo ves como bueno, necesario? Sí, lo positivo. Cualquier persona que haya estado en Washington, D.C., podrá notar que está sufriendo una serie de problemas. Las personas sin hogar es una de ellas y se ha incentivado hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay refugios disponibles, hay personas sin hogar, indigentes, que deciden permanecer en las calles, dado que aquí, por ejemplo, pueden consumir drogas o pueden ir a centros de asistencia pública donde se les otorga drogas de forma segura. Utilizo comillas porque esto obviamente, en mi opinión, representa una contradicción en términos. En DC se ha visto un aumento de los secuestros, de los robos de automóviles y de los crímenes precisamente de adolescentes. Se necesita mano dura. Yo soy de las personas que tengo la visión de que los seres humanos se mueven por incentivos y si tienes una política suave para combatir al crimen, lo que va a generar precisamente es mucho más crimen. Donald Trump tiene una visión diferente que el de los fiscales o el de la alcaldesa progresista, mucho más radical y por eso yo creo que esta medida es positiva. Y vuelvo y repito a lo que decía inicialmente. Hay que entender Washington, D.C. por lo que es y las competencias que tiene el Congreso y el presidente del Poder Ejecutivo en cuanto al Distrito de Columbia. No se le puede juzgar o tratar o incluso analizar como un estado del país, dado que tiene competencias y además competencias legales el presidente que son diferentes. Pero yo creo que esto es sumamente positivo. Washington, D.C. está sufriendo una serie de problemas que necesitan ser combatidas y lastimosamente el gobierno local no lo ha hecho de manera exitosa. Y la analogía perfecta de un trato de mano dura versus un trato de mano blanda a la criminalidad se explica perfectamente en Florida versus California. Más claro que el agua. Eh, Totalmente. Ahora, quería preguntarte qué sabes de esta presunta orden secreta que el presidente habría firmado, ¿no? Instruyendo al Pentágono utilizar fuerza militar contra los cárteles del narcotráfico en América Latina. Es un avance en cuanto a la escalada que tiene el gobierno de los Estados Unidos contra el crimen organizado y contra el narcotráfico. Donald Trump ya en su campaña, antes de ganar las elecciones a Kamala Harris, él decía que él iba a designar al cartel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación como organizaciones terroristas.
Bueno, Donald Trump, podemos decir que incluso durante su presidencia no solamente ha cumplido con esas promesas, sino que la vara está mucho más arriba o esa... en entender la amenaza que representan estas organizaciones criminales y lo que está dispuesto a hacer Donald Trump en términos de fuerza y de sanciones, incluso en funciones militares, es aún mayor. También ha catalogado y designado, por ejemplo, el Cartel de los Soles como una organización terrorista. El Cartel de los Soles que hace vida en Venezuela y que el gobierno de los Estados Unidos ha acusado de tener lazos con el régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué implica esto en términos prácticos? Bueno, el gobierno de los Estados Unidos en estos momentos podría legítimamente, de acuerdo a sus propias leyes, pudiese el Poder Ejecutivo realizar una operación militar quirúrgica para tratar de neutralizar estas organizaciones criminales que en este caso específico son carteles de droga y que son bandas criminales. Esto representa un aumento en la lucha contra el narcotráfico y también una escalada mayor. Además, esto va en sintonía con lo que ha sucedido en las últimas horas y es que se ha aumentado la cantidad de dinero por la cabeza de Nicolás Maduro. No para, porque se ha malentendido mucho esto en redes sociales, no para saber su ubicación, sino para información que pudiese liderar a su arresto, que pudiese llevar a su arresto. Y es importante hacer esta distinción porque que esto se termine materializando o no es una discusión importante. Yo soy pesimista al respecto, aunque me encantaría ver a Nicolás Maduro preso en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos. Pero las personas que se burlan de ese aumento para la información que puede llevar a su captura están simplemente no entendiendo el verdadero contexto de lo que esto representa. En primer lugar es entender la naturaleza del régimen y lo que es Nicolás Maduro para la región. También es información que pueda liderar a su arresto. No le quiere decir únicamente con ubicación. Puede ser un mensaje incluso para las personas que lo rodean que lleve a una traición, o mejor dicho, una colaboración hacia el gobierno de los Estados Unidos. Y yo, como venezolano que vivo en los Estados Unidos, duermo mucho mejor en las noches entendiendo que el gobierno actual de los Estados Unidos ve a Nicolás Maduro por lo que es. Es la máxima recompensa que se ha prometido por el gobierno de los Estados Unidos en contra de alguien. 50 millones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, es el de lo que se pedía por Osama Bin Laden a inicio de los 2000. Así que esto es sumamente importante. El gobierno de los Estados Unidos ve a los carteles de droga como una amenaza, ve a los regímenes y a los gobiernos como la dictadura venezolana como no solamente colaboradores, sino partícipes directos de esta crisis de narcotráfico. Y ojo que también el gobierno mexicano, el gobierno de Sheinbaum, se le ha acusado y se le ha criticado de ser sumamente permisible con el cartel de Jalisco Nueva Generación o el cartel de Sinaloa. Yo no creo que Nicolás Maduro tenga en su entorno a alguien que no lo traicionaría por 50 millones de dólares. Esto no ha sido confirmado por una fuente oficial, está esta orden que habría dado Trump, pero digamos que sí la ha dado, invocando una lucha contra los cárteles. Eso puede abrir una puerta de invasión unilateral a un cierto territorio soberano, diciendo que estás luchando contra ese cártel, etc. Petro ha dicho que si es que invade Venezuela, va a ir en ayuda de la dictadura de Maduro, Petro y Colombia. Petro le está diciendo a los colombianos quién es él y se lo ha dicho por mucho tiempo. Lastimosamente, a través de las elecciones o las últimas elecciones presidenciales, ellos igual le dieron un voto de confianza. Pero lo que Petro le está diciendo a los colombianos y también a sus soldados es: ustedes que trabajan fuertemente, que se esfuerzan, que entrenan para proteger al pueblo colombiano, ustedes deben servir como arma de cañón y arriesgar sus vidas, arriesgar sus familias, arriesgar incluso la estabilidad de Colombia en todo sentido para intentar salvaguardar la integridad de un régimen, de un narcoestado comunista que asesina a las personas que están allí, que persiga al que piensa diferente, que ha ocasionado el mayor éxodo que ha visto el hemisferio occidental en este siglo. Petro le está diciendo a los colombianos que ellos tienen que dar su vida por Nicolás Maduro. Esto es nefasto, esto es terrible, pero no debería sorprendernos. Petro es una persona quien creía en las armas como una herramienta para llegar al poder, una persona que se relacionó con los círculos más terroristas y nefastos de la historia de su país.
Y que además, ¿en qué contexto está hoy Colombia? En el contexto en el cual el líder opositor fue asesinado. No es que simplemente falleció, es que fue asesinado por, en gran medida, la retórica que tiene Petro, quien nunca ha escondido que él cree en la violencia. Y si él está dispuesto a arriesgar la vida de los colombianos para tratar de garantizar la seguridad y la existencia política de un narcoestado como el de Nicolás Maduro, él y su partido le está diciendo a los colombianos absolutamente todo lo que necesitan saber. Y yo lo que le pudiese decir a los colombianos como venezolanos es: abracen su libertad y hagan lo posible para que él, quien no tiene posibilidades de reelegirse, al menos por ahora, de acuerdo a la Constitución, igual traten de desplazar y alejarse lo más posible de sus ideas, de su partido político y de sus aliados, porque son un gran peligro existencial. Cuéntame cómo la experiencia socialista en Venezuela ha moldeado la persona que tú luego te convertiste hasta ser un defensor de los valores que tú e ideas que hoy en día defiendes. Enormemente. Yo crecí en un contexto de tener un padre empresario que fue a la universidad, una madre que también se graduó de licenciada en educación y que hizo posgrados. Personas que no crecieron con riqueza, pero que trabajaron enormemente para ser profesionales y tener un mejor futuro y darle a sus hijos, en mi caso a mí y a mi hermano, una niñez mejor que la que ellos tuvieron. Y ese fue en un contexto en el cual Venezuela representaba una luz de esperanza en Latinoamérica y una tierra de oportunidades para personas del Perú, para personas incluso de Europa, de Argentina, de Colombia. Y eso se fue desvaneciendo poco a poco. Crecer en Venezuela, para una persona de mi generación y de mi edad, es un sentimiento bastante nostálgico, porque era lidiar cotidianamente con el país que mis padres sí vivieron, pero en el cual yo no estaba viviendo. Era un país en el cual cada vez había menos libertades, un país en donde podía acompañar a mi madre al supermercado sin conseguir alimentos y que ella me dijera que en su juventud ella podía adquirir un producto y habían 15, 20 opciones y yo realmente no pude ver eso. Y lidiar constantemente con ese sentimiento de que no había futuro. En mi niñez tuve la oportunidad de venir a los Estados Unidos, donde vivo actualmente, pero primero por vacaciones. Y al ver yo el progreso y el desarrollo de una sociedad como Estados Unidos, que es una sociedad libre, me percaté inmediatamente de que el socialismo que se estaba aplicando en Venezuela simplemente no estaba funcionando y era productamente inmoral. Me molestaba dentro de mi adolescencia cómo el chavismo atacaba a los empresarios, cómo atacaba a aquellos que querían generar riqueza, que querían generar progreso. Y de hecho vi cómo los pequeños negocios que tenía mi papá, que tenían mis padres, se fueron desvaneciendo por la crisis económica, el control de precios, la inflación o la hiperinflación, la escasez de alimentos y un Estado que se volvió totalitario y que me obligó a mí a abandonar, además, porque fui acusado de terrorismo, dado que hice un activismo político y me opuse al régimen de Nicolás Maduro. Entonces, evidentemente, el socialismo destruyó una gran parte de mi vida, también la de millones de venezolanos. Recordemos que más del 20% de los venezolanos han tenido que abandonar su país. Pero me hizo también entender lo preciado y lo valioso que es la libertad, lo hermoso que es vivir en un país donde puedes decir lo que piensas, tomar decisiones políticas, debatir, tener un intercambio profundo de ideas, pero también en una sociedad donde el individuo puede perseguir su propia felicidad, lo cual muy interesantemente es un derecho constitucional bajo Sí. la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. El derecho a perseguir tu propia felicidad, que no significa que los políticos te van a hacer a ti felices a través de la gratuidad, a través de la regalía, a través del estado de bienestar, sino que tú con tu libertad, con tu trabajo, puedes producir, hacer las cosas que a ti te van a generar felicidad sin que el Estado y los políticos te lo impiden. Así que, y muchos jóvenes se sienten como yo, muchos jóvenes que crecieron en Venezuela, que crecieron sin futuro, dado que en Venezuela se implementó la cara cruel y terrible del socialismo. Hay quienes dicen Venezuela realmente no es socialista. En Venezuela se aplicó nacionalización de los medios de producción, se atacó a la empresa privada, se persiguió a las personas que generaban más riqueza y todo se hizo bajo el nombre de la igualdad. Hay que ser una sociedad igualitaria. Bueno, en Venezuela más del 90% de la población es pobre. Eso es lo más cercano a un ideal igualitarista que pudiésemos verdaderamente encontrar. Así que sí, Sí, esa es la realidad que viví yo, es la realidad que vivieron millones de venezolanos y por eso me he dado la tarea de dedicar el resto de mi vida
a formarme académica y políticamente, pero también para tratar de convencer a la mayor cantidad de personas de que el camino no es el socialismo, el camino no es el totalitarismo y que siempre hay que apoyar a la libertad. Aunque la libertad venga con incertidumbre, pero eso también es la belleza de la vida, de tratar de trabajar duro, de esforzarse, de formarse y lidiar con esas adversidades, no con un Estado omnipotente que te va a resolver todos los problemas, que te termina ocasionando más, sino con el ingenio de cada ser humano que tome decisiones para lo que es mejor para ellos. Claro que sí. Para terminar, Franklin, Sydney Sweeney. He comentado acá varias veces lo que pasó con la campaña, las reacciones adversas, etcétera. Pero para mí es un punto muy claro. Y he dicho que para mí marca un antes y un después en las campañas publicitarias de las empresas para satisfacer a un grupo de activistas que son los más vocales y también un punto de quiebre, un avance en la batalla cultural en que estamos. ¿Compartas eso? Enormemente. Lo que American Eagle nos está mostrando a través del comercial de Sydney Sweeney, pero además el efecto que ha tenido, aumentar en la bolsa de valores, ser una de las comerciales o publicidades más vistos y tener una verdadera aceptación por la mayor parte de la población, nos muestra que la sociedad está sanando verdaderamente, que ese colectivismo progresista radical que se vivió en el 2020, 2021, 2022 ha agotado psicológicamente y políticamente a las personas. La idea de que un grupito que es minoritario, pero que es sumamente ruidoso, salió a acusar a Sydney Sweeney de supremacista blanca, de nazi, de racista, por hacer un comercial en donde ella decía que tenía buenos jeans, que es un juego de palabras entre vaqueros, pantalones, o que pudiese ser interpretado como buenos genes, y que se le acusara de racista por eso, simplemente absurdo. Alguien que vea a Sydney Sweeney, quien es objetivamente una mujer atractiva, ¿va a decir que tiene malos genes? No, tiene buenos genes. No por ser blanca, sino por ser una mujer bonita, tal y como es el caso de Beyoncé, quien es una mujer afroamericana. Ahora, ¿qué sucede aquí? Y es el problema que el progresismo ha tenido, no ha entendido y que le está ocasionando una gran derrota cultural. Cuando tú llamas absolutamente a todo racista, o todas las personas son racistas, si todo es racismo, todo es supremacismo blanco, terminas utilizando un término que es tan importante y tan crítico para denunciar las verdaderas injusticias, lo estás utilizando de manera trivial y termina perdiendo su peso moral. Y ellos como analistas, como activistas, terminan perdiendo cualquier tipo de credibilidad. El racismo existe, por supuesto, porque la maldad existe y hay seres humanos que son malas personas. Pero cuando utilizamos el término de forma tan trivial y cualquier cosa que nos genera de alguna u otra forma incomodidad, lo acusamos de ser racista, el término termina perdiendo su peso moral. Para decirlo de manera más directa, si todos somos racistas, nadie es racista. Si todo es racismo, el racismo no existe. Pero además, las personas no quieren que se les empuje esa idea de colectivismo woke, progresista, donde todas las personas son malas, excepto las minorías específicas que a ellos les guste. Y al final también lo que esto nos dice es que el mercado habla. Y el mercado habla sabiamente. American Eagle también hizo un comercial woke hace 5 o 6 años. Y hoy hace este cambio. ¿Es realmente un cambio ideológico profundo en sus Sí, corazones sí, o sí. lo era en el año 2020? Quizá no, pero han entendido que las personas tienen una preferencia hacia un comercial que sea normal, que muestre una mujer atractiva y que no tenga esa corrección política agotadora Oh, que se ha generado en los últimos años. Y el mercado habla mejor que nadie, porque el mercado somos tú, soy yo, son todas las personas tomando decisiones de acuerdo a lo que nos guste. Y a las personas les gusta ver personas atractivas como Sydney Sweeney en un comercial. Y eso no es racismo, eso no es supremacismo blanco, como tampoco lo es cuando a mí me gusta ver un comercial de Beyoncé. efectivamente. Oye, muchas gracias por atendernos. Lo disfruté. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Franklin Camargo, analista político desde los Estados Unidos.